Y bueno, y preparándonos para la noche del 23, ¿no? Porque el profeta, alayhi salatu wassalam, se preparaba especialmente para la noche del 23. Incluso, según las narraciones, el día anterior a la noche del 23, se servía poca comida en la casa del profeta, muy poca comida para todos, para que no queden pesados y se duerman. Y el profeta tenía la costumbre de despertar a todos los que estaban en sus casas, incluso de mojarles la cara a los que se quedaban dormidos, para que la noche del 23 la aprovechen especialmente. Así que inshallah que en la noche de mañana puedan aprovechar todos y no nos olviden en sus súplicas, inshallah. Bueno, ¿empezamos la clase? Sí, por favor, adelante. Bueno, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Continuamos hablando algunos puntos que faltaban de la última clase sobre lo que es el Hidayah, sobre lo que es la guía y sobre esta ley que es Ihdina Sirata al-Mustaqim. Quedaron algunos puntos que no habíamos llegado a ver y empezamos con la aleya siguiente, y ya poco a poco vamos llegando al final de lo que sería el tafsir, pero falta todavía hablar algunos temas sobre las bendiciones que tiene leer el Suratul Fatiha, etc. Muy bien, quedaba un punto que vamos a comenzar a hablar ahora, y es que la vía recta está preservada en los caminos de Dios, que son de distintos grados y niveles. Vimos, para recordar, que el Corán nombra el Sirat, y nombra Sabil, y nombra Subul, y que si bien con respecto a la palabra Sabil podemos tomar como Tariq también, que significa el camino, pueden haber varios senderos, pueden haber varios caminos que van a transportar a la gente hacia el conocimiento divino. Es como cuando, por ejemplo, decimos que una persona se guió al camino recto o se guió a la luz del Islam a través del arte, porque, por ejemplo, le gustaba mucho el arte y entonces al ver el arte islámico, al ver, no sé, las grandes mezquitas antiguas que hay por el mundo, el Islam llegó a su corazón y bueno, y se convirtió al Islam. Otras personas, por ejemplo, dicen, no, yo, por ejemplo, tengo un vecino musulmán que era tan bueno que por ver lo bueno que era y lo espiritual que era, me agarró curiosidad y empecé a preguntar. Entonces cada uno tiene su propio sendero, su propio camino, que lo va a conducir o lo va a hacer desembocar en el Sirat al-Mustaqim, porque habíamos dicho que Sirat al-Mustaqim es un solo camino. Si bien nosotros podemos tomar, o por ejemplo muchas personas que dentro del Islam, dentro de lo que compone todo lo que es la umma islámica del profeta, sabemos que hay personas que, por ejemplo, aceptan una parte del Islam y otra no. Por ejemplo, no tienen el wilaya, o algunos, por ejemplo, tienen diferencias en cuanto a la cuestión del wilaya, o por ejemplo tenemos algunas escuelas de pensamiento dentro del Islam, y en la historia hubo muchas más todavía, y lo que también se llamarían sectas dentro del Islam. Y son gentes que ha llegado al Islam de alguna forma. Pero no se puede decir que se está en el camino recto hasta que la persona está en el camino, que ahora vamos a ver bien cuál es, y las condiciones, que es un solo camino, que es el camino correcto que nos va a llevar a conocer a Dios sin errores, sin dudas, sin ambigüedades.
Entonces podemos llegar por distintos caminos. Yo conozco mucha gente, por ejemplo, que no conocía a Ahlul Bayt y aceptaron el Islam sin Ahlul Bayt. Pero después, con el tiempo, investigando y, digamos, también dejándose guiar o buscando la guía para conocer más el Islam, conocen a Ahlul Bayt y empiezan a transitar el camino de Ahlul Bayt hasta que lo aceptan. Entonces podemos decir que sí, hay distintos caminos y hay distintos niveles y hay distintos grados. Pero cuando estamos haciendo este ruego en el versículo, porque estamos pidiéndole a Dios, estamos haciendo un dua, ihdina sirata al-mustaqim, condúcenos al camino recto, lo que estamos pidiendo es que nos guíe a ese camino único, completo, perfecto, que es el camino que va a llevar a la perfección en la adoración. Ese es el camino recto. La persona que realmente se comporta y se convierte en un verdadero abed de Dios, en un verdadero siervo de Dios, es la persona que tiene o, digamos, está dentro del camino recto, o tiene la guía del camino recto completo. Por ejemplo, aquí no lo citan, pero la cima de lo que es la ubudía, digamos, lo más complejo de la servidumbre, es aceptar hasta lo último con lo que Dios guió al ser humano. Y quizá lo más importante, ¿cómo culmina el mensaje del noble profeta, alayhi salatu wassalamu ala ali? El mensaje culmina, y la revelación coránica también culmina, ahora que estamos en el mes de Ramadán, en el mes de Corán, en el Corán, culmina con la wilaya, culmina con el mensaje del Gadir, culmina con la presentación pública del sucesor del profeta. Entonces, el profeta Muhammad cierra el círculo del nubuwa y comienza el círculo del wilaya y del imama, que va a empezar con Ali ibn Abi Talib alayhi salam y va a sellarse, va a terminar con el imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Cuando se ha mencionado, cuando se le ha preguntado a los a'imma, a los imames, ¿qué significaba este Sirat al-Mustaqim? Hay uno de los ma'asumín que lo resume en 3 palabras. Dice, Nahnu Sirat al-Mustaqim. Nosotros somos el camino recto. Es decir, Ahlul Bayt, es decir, los a'imma, es decir, el wilaya. Por eso, cuando nosotros estamos pidiendo y haciendo este ruego de obtener la guía, y la guía que después va a ser un detalle, va a detallar el ser humano esa guía a quien corresponde, y que son aquellos que alladhina na'amta alayhim, aquellos que fueron agraciados o a quien se les dieron las mercedes de parte de Dios. Ellos son los mismos imames, ellos son Ahlul Bayt. Es el camino de Ahlul Bayt alayhimus salam. Muy bien. A ver otros puntos que podemos. Entonces, el Sirat al-Mustaqim, el camino recto, como es un camino perfecto y único, es un camino al que no le puede faltar absolutamente nada. Si es el camino que nos va a conducir a la guía divina, si es el camino y el único camino que tenemos para conocer el mensaje de todos los profetas y del profeta Muhammad, entonces también debe reconocer no solamente las leyes que fueron reveladas para el profeta Muhammad, la forma de vida que Dios hizo descender completa para los seres humanos a través del profeta Muhammad, sino que todo el programa
completo implica el Sirat al-Mustaqim. Por lo tanto, ese Sirat al-Mustaqim es imposible si no tenemos un Islam completo. Si nosotros nos quedamos con la cáscara del Islam y evitamos o no profundizamos en la pulpa del Islam, en lo profundo del Islam, que es el conocimiento de Ahlul Bayt, entonces no podemos considerar que estamos transitando el camino recto. Sí, podemos llegar a cierto nivel y a cierto grado espiritual, podemos llegar a cierto conocimiento, podemos tener nuestra relación con Dios, podemos considerarnos musulmanes, correcto, pero no está completa nuestra religión. Y este Sirat al-Mustaqim que Dios nos propuso, y este Sirat al-Mustaqim del cual el Corán habla, y que es uno, es todo el Islam completo, es el programa del Islam completo. Si nosotros le sacamos algo, mutilamos a ese Islam, y le vamos a sacar algunas partes, entonces ya no estamos transitando en el Sirat al-Mustaqim. Estamos transitando en un sabil que nos va a llevar a ciertos conocimientos. Pero en realidad, Sirat al-Mustaqim significa todo. Por eso los imames decían, nosotros somos Sirat al-Mustaqim, porque sabemos que muchos de los musulmanes han abandonado esa parte tan importante, y esa parte que, como siempre contamos e insistimos, era tan necesaria que el mismo profeta, alayhi salatu wassalamu ala ali, por una orden divina, tuvo que comunicarles a las gentes, y que fue una vez que se comunica esto a las gentes cuando Allah subhanahu wa ta'ala va a revelar la última ley del Corán y a cerrar el sello de la profecía y a abrir el sello de la wilaya. Wilaya que, como dijimos, se termina de cerrar cuando el Imam al-Mahdi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, establece su gobierno. Por lo tanto, ese Sirat al-Mustaqim que estamos pidiendo es el camino de los imames, es el camino del Imam Mahdi, es el camino del gobierno del Imam Mahdi, y no podemos separar a Ahlul Bayt y a los A'imma de esa idea de lo que es el Sirat al-Mustaqim, porque es un Sirat único. Podemos estar en un sabil que nos va a conducir hacia ciertas cuestiones, vamos a tener las creencias, por ejemplo, que tienen el resto de los musulmanes. Saben que compartimos no solamente con el resto de los musulmanes, sino que con las otras religiones monoteístas, el Tawhid, el Nubuwa, el Ma'ad. Todos creemos en un solo Dios, todos creemos en los profetas, todos creemos en la resurrección, pero ya de por sí en lo que es el i'tiqad, en lo que son las creencias, hay una diferencia muy importante, y es la cuestión del imama y la cuestión de la adelía, de la justicia divina y del imamato sobre todo. Entonces, Sirat al-Mustaqim es todo, digamos, todo. La persona va a estar en el camino recto cuando conozca todo y acepte todo lo del Islam, no solamente una parte. ¿Por qué? Porque también tenemos que el Islam no son varios islames, ¿sí? No existe el concepto de un Islam A, un Islam B y un Islam C. El mismo Sagrado Corán que dice que el din inda Allah es el Islam, que la religión junto a Dios, o la religión, digamos, para Dios, es el Islam. Entonces el Islam puede que tenga partes, tiene creencias, tiene prácticas, tiene akhlaq, pero no hay 2 Islam, 3 Islam, 4 Islam, o un Islam color, no sé, azul y un Islam color rojo y un Islam color verde. No, el Islam es uno solo, el Sirat al-Mustaqim es uno solo, muchos caminos nos pueden conducir a Dios, pero esos caminos, para que nosotros estemos en la vía recta, justamente tienen que desembocar en esa vía recta. Si no, tenemos cierta guía, pero todavía estamos perdidos. Muy bien.
Entonces, acá Allama Tabatabai es una aclaración con respecto a lo que estamos hablando, y también habla de que en realidad todas las religiones divinas son lo mismo, porque la pregunta es, ¿y qué pasa con las generaciones anteriores? ¿Qué pasa con aquellos que vivieron antes del Islam, pero que eran creyentes, que eran personas que seguían, por ejemplo, al profeta Jesús, que seguían a Moisés, que seguían... Entonces ellos no estaban en el camino recto porque no conocían el wilaya, o porque... No. En realidad nosotros tenemos que entender que el Islam es uno solo, pero que tiene una particularidad. El Islam es el Islam del profeta Muhammad, por la revelación del Corán, por el mismo profeta, pero el Islam es el programa que comienza desde Adán hasta el día del juicio. O sea, por esa misma razón, los profetas anteriores también eran considerados, como se dice, eran considerados ma'asumín también, obviamente, y que estaban en el camino recto y que eran hombres y profetas de Dios, que aceptaban también al profeta Muhammad. O sea, tenemos muchas narraciones, desde Adán en adelante, que todos los profetas de Dios han conocido al profeta, se les ha mostrado el modelo de hombre perfecto a través del profeta, y que luego hay una manifestación del profeta que nace en la Meca y que, bueno, que se desarrolla, pero el programa, o sea, lo que es el Islam es el programa de vida desde que el hombre es hombre, desde Adán. Por lo tanto, Sirat al-Mustaqim también era el mensaje de los profetas anteriores. Profetas anteriores que también aceptaban este Islam completo. Después que haya desvíos y que, digamos, los seres humanos se hayan dividido en grupos, se hayan dividido en distintas religiones, se les ha puesto esos nombres a las religiones y a las creencias de los demás, eso no tiene nada que ver. Lo que tenemos que entender es que el Islam, como forma de vida, por supuesto, es un programa que se va desarrollando y que va, digamos, obteniendo más información para los seres humanos a medida que los profetas reciben la revelación, y que culmina con la wilaya. Wilaya que, insisto, era aceptada y conocida por los profetas anteriores. Es decir, todos los profetas, desde Adán, ¿sí?, hicieron un trabajo a lo largo de la historia del ser humano para llegar al gobierno del Imam el-Mahdi. El objetivo divino es que el ser humano llegue a la perfección y que la tierra se colme de justicia. Por lo tanto, todo eso es el Sirat al-Mustaqim. No quiere decir que lo que hubo antes no era el camino recto. Sí, era el camino recto, y el camino lo venimos transitando desde el primer hombre, desde Adán, por supuesto. De hecho, tenemos una narración también muy famosa acerca de una ley coránica en donde a Adán se le presentan los nombres, las palabras, ¿sí? Se le enseñan las palabras, y esto era cuando Adán había sido descendido a este lugar terrenal, y entonces él estaba separado de Eva y pedía perdón a Dios y hacía súplica y no obtenía el perdón. Entonces el ángel Gabriel le enseña estos kalimat, estas palabras que son los nombres de Ahlul Bayt. Eso es muy famoso en nuestras narraciones, y por lo tanto estas narraciones que son sahih nos dan también el indicio de lo que bien se sabe en realidad, que es que todo el programa y todos los profetas tenían un conocimiento pleno, ¿sí?, de la wilaya y de cuál era el buen fin del ser humano también en la tierra. Muy bien, dicho esto,
Vamos a seguir avanzando un poquito más. A ver. Muy bien. Bueno, hay una opinión de un exégeta que dice la religión de Dios es una y esa es el Islam, las creencias fundamentales, la creencia en Dios, en las profecías y en el día del juicio, y todos los resultados de estas creencias son la misma en todas las leyes y revelaciones enviadas por Dios. La ley del Islam tiene una distinción agregada al cubrir todos los aspectos de la vida humana, con los que pasa a ser la ley más amplia. Además, se fundamenta en la razón de todas sus formas, la lógica, la exhortación y la excelente argumentación. Así, todas las religiones divinas son la misma y las verdades fundamentales son comunes a todas ellas. Los pueblos anteriores nos han precedido en este sendero. Por lo tanto, Dios nos ha ordenado observar sus asuntos, sacar lecciones de ellos y seguirlos en la perfección espiritual. El principio sobre el que se basa esta argumentación resulta contrario a lo que nos guía en la exégesis del Corán. Asume, bueno, esta es porque es la opinión de un exégeta, asume que las realidades de las verdades fundamentales están al mismo nivel en todas las religiones, que no hay ninguna diferencia en sus grados, que las perfecciones espirituales y las virtudes religiosas son la misma cualidad en todas. De acuerdo a este punto de vista, el profeta de rango más elevado es igual al tipo más bajo de creyente en su existencia y perfección natural. Entonces está bien esta aclaración, queridos hermanos, de que hay grados, obviamente, y de que si bien todo es parte de un programa, también esos grados denotan la necesidad del ser humano de avanzar casilleros en lo que es la cercanía a Dios. Y que el profeta Muhammad es el señor de los profetas, y que si bien, por ejemplo, en el Corán se dice que no hacemos diferencia entre los profetas, vieron al final de Suratul Baqara, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. No hacemos diferencia en los profetas. Esta diferenciación tiene que ver más con el respeto que con el darajat que ellos tienen, con los niveles que ellos tienen. Por supuesto, el profeta Muhammad es la mejor de las creaciones y el más cercano a Dios en cuanto al conocimiento. Muy bien. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el conocimiento también. Muy bien, las personas de la vía recta están en un rango más elevado que otras y su sendero es superior al camino de otras. Es decir, aquellos que están en el camino de Dios, en el sabil de Dios, vamos a decir, y aquellos que están en el Sirat al-Mustaqim, digamos, no se comparan, o sea, no son lo mismo. Entonces, aquellos que están en el Sirat al-Mustaqim, aquellos que están bien guiados, son los que están por encima, por supuesto. No hay un punto de comparación. Entonces, acá el autor dice, Allama Tabatabai dice que ello se debe al conocimiento que poseen y no a sus obras virtuosas. Poseen ese conocimiento de los atributos divinos que están ocultos para otros. Entonces cita una ley coránica, que la voy a ampliar para poder leerla bien, porque si no me es muy dificultoso con los ojos. Ahí está. Bueno, tenemos una ley coránica en la sura número 13, ley 17, que dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Anzala minas samai ma'an fasalat
أوديت بقدرها فاحتمل السيل زبدا. A ver, vamos a leerlo en español. Dice, he hecho bajar del cielo agua que se desliza por los valles según las capacidades de estos. Los versículos que vamos a ver a continuación también señalan, Dios elevará en alto grado la categoría de aquellos de vosotros que crean y reciban la ciencia. El conocimiento también hace a la diferencia en cuanto al estar en el camino recto o no estarlo. Hacia él se elevan las buenas palabras y él realza la buena obra. Lo que asciende a Dios son las buenas palabras, es decir, el conocimiento y la creencia verdadera. Las buenas obras elevan las buenas palabras y ayudan a su ascensión sin elevarse ellas mismas. Este versículo, bueno, dice, lo discutiremos más adelante, pero cita una tradición del Imam Sadr acerca del sentido de la adoración. Dice, la adoración es de tres tipos. Algunos adoran a Dios porque le temen, y así es la adoración de los esclavos. Otros adoran a Dios, bendecido y elevado en la búsqueda del premio, como los mercenarios, y otro grupo adora a Dios poderoso y grande por su amor. Y esta es la adoración de las personas más nobles, y es su adoración, y su adoración es excelente. En verdad, alguna gente adora a Dios deseosa de su premio, y así es la adoración de los comerciantes. Otros adoran a Dios por temor, y así es la adoración de los esclavos, y algunos más adoran a Dios en gratitud, y así es la adoración de los nobles. ¿Quién dijo eso? El Imam Ali alayhi salam en el Nahjul Balagha, parecido a lo que dijo el Imam Sadr. Y otro dicho del Imam Sadr alayhi salam dice, en verdad la gente a Dios adora a Dios de tres maneras. Un grupo le adora por el deseo a su premio, y esta es la adoración de los codiciosos, que es la avaricia. Otros le adoran por miedo al fuego, que es la adoración de los esclavos, y esto es el temor, pero yo lo adoro en su amor, poderoso y grande es él, y esta es la adoración de los nobles. Por eso Dios ha dicho, y se verán ese día libres del terror, libres del miedo. Di, si amáis a Dios, seguidme, Dios os amará. Por lo tanto, quien quiera ser amado por Dios estará entre los seguros. Es una ubicación oculta que no pueden alcanzar sino los purificados. El autor dice que el sentido de estas tradiciones se puede comprender, bueno, el sentido de estas tradiciones, de estos hadices, se puede comprender a partir de los comentarios precedentes. Los imames de Ahlul Bayt han atribuido la adoración a la gratitud o al amor, porque también podemos decir que se complementan tanto el amor con la gratitud y con el conocimiento, obviamente. Gratitud y gracia significa poner en el lugar apropiado los dones recibidos. La gracia de adorar debería ser dirigida a Dios, en tanto solamente Él merece ser adorado. Es adorado porque Él es Dios, es decir, porque solo Él tiene todos estos atributos de belleza y de gloria. Él es lo único bello y solo es amado por Él mismo. Entonces, una de las razones, digamos, para estar en el camino recto, para que la persona esté en el camino recto, es que la persona conozca a Dios, ¿no? Como dice el Imam Ali alayhi salam, que quien lo conoce lo ama. Entonces, el camino recto necesita de la guía completa del Islam, necesita de la guía de Ahlul Bayt, necesita de un conocimiento para poder estar en la vía recta. Del Imam Sadr, por ejemplo, acá se cita que explicando el versículo Iyyaka na'budu, dice, en estas palabras, dice, no rogamos o pedimos de ti
otro que no seas tú, y no te adoramos por medio de la sustitución y el reemplazo como hacen quienes son ignorantes de ti y quienes están lejos de ti. En esta tradición señala lo que ha sido explicado en el comentario respecto a que la adoración demanda la presencia del espíritu y la pureza de la intención, que no permite desviarse hacia ningún sustituto, hacia ninguna cosa. Otra tradición del Imam Sadiq alayhi salam que dice: quien quiera piense que adora a Dios por sus atributos, sin ser conscientes de él, de su existencia, está refiriendo su adoración a un ausente. Y quien quiera piense que adora el atributo y la persona poseedora de los atributos, anula el monoteísmo, porque el atributo es distinto de la persona. Y quien quiera piense que imputa la persona al atributo, empequeñece al uno que es el más grande. Y ellos no atribuyen a Dios su propio prestigio. El Imam Sadiq alayhi salam explica el versículo de Ihdinas Sirat al-Mustaqim en estas palabras: guíanos a adherir el sendero que conduce a tu amor y transporta a tu jardín. Nos invita a seguir nuestro deseo para que no nos perdamos y a adherir a nuestras opiniones de modo que no seamos aniquilados. Del Imam Ali también se cita acerca del versículo: continúa para nosotros tu ayuda con la cual te obedecimos en nuestros días pasados, de modo que continuemos obedeciéndote también los días por venir. Allama Tabatabai dice: estas dos tradiciones señalan dos aspectos de la respuesta a la objeción mencionada previamente, que decía que el ruego por la guía hecho por una persona ya guiada rectamente es intentar obtener una cosa que ya tiene. Esto es de la clase anterior. Y la segunda, la unicidad de la guía en su realidad. En otra parte diciendo: la vía recta en este mundo es ese sendero que no llega a los excesos, se eleva por sobre los defectos y permanece derecho. Y en el otro mundo es el sendero de los creyentes que los conduce al jardín. Y allí se vuelve a citar al Imam alayhi salam explicando el versículo: Sirat al-lazina an'amta alayhim. Entonces dice: guíanos al sendero de estos sobre los que tú has concedido favores por medio de fortalecer en tu religión y en tu obediencia, no al de esos que tú has favorecido con riquezas y salud, porque a veces estas cosas son dadas a los incrédulos y a los pecadores. Después dijo: y esos, agraciados con el favor divino, son aquellos por los cuales Dios dice, y cita Suratul Maida, la ley 69, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ Ulaika rafiqan. Quien obedece a Dios y a su enviado está con los profetas, los veraces, el shuhadá, los mártires, y los justos a los que Dios ha colmado de gracia. Qué buena compañía. El Imam Rida alayhi salam también narra de Amirul Mu'minin alayhi salam: escuché decir al mensajero de Dios lo siguiente: he dividido la apertura del libro, es decir, el Fatiha, entre yo y mis siervos. Así, una mitad es para mí y la otra mitad es para mi siervo. Y mi siervo tendrá lo que pide. Cuando el siervo dice Bismillahirrahmanirrahim, Dios dice: mi siervo ha empezado con mi nombre y es de mi incumbencia que complete su obra para él y le bendiga en sus asuntos. Y cuando el siervo dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Dios dice: mi siervo me ha alabado y él sabe que los dones que posee provienen de mí y que las desgracias que han sido apartadas de él fueron apartadas de mí. Los designios
los designo como mis testigos a los ángeles, de que agregaré para él los favores del próximo mundo a los de este mundo, y apartaré de él las calamidades del próximo mundo, como he apartado de él las calamidades de este mundo. Y cuando el siervo dice, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Dios dice, mi siervo testimonió para mí que yo soy el compasivo y el misericordioso. Yo los hago mis testigos, le habla siempre a los ángeles, ¿no? De que con toda seguridad aumentaré su parte en mi misericordia y aumentaré su dote en mis dones. Y cuando el siervo dice, Maliki Yawmiddin, Dios elevado sea, dice, yo los hago mis testigos de que debido a que han reconocido que yo soy el soberano del día del juicio, con toda seguridad haré su reconocimiento más fácil para él el día del juicio, y con toda seguridad aceptaré sus buenas obras y pasaré por alto sus pecados. Y cuando dice, Iyyaka na'bud, Dios dice, mi siervo dice la verdad, me adora solamente a mí. Sean mis testigos de que con toda seguridad le daré por su adoración un premio que será objeto de envidia para todos los que se opusieron cuando él me adoraba. Y cuando el siervo dice, Wa iyyaka nasta'in, Dios elevado dice, mi siervo ha buscado la ayuda de mí y en mí ha tomado su refugio. Sean mis testigos de que yo, con toda seguridad, lo ayudaré. Y cuando el siervo dice, guíanos por la vía recta, ihdinas siratal mustaqim, Dios poderoso y grande dice, esta parte es para mi siervo, y mi siervo tendrá lo que pide. Y yo respondí al ruego de mi siervo, le he dado lo que espera y lo he protegido de aquello que teme. Muy lindo esto. Bueno, se cita una tradición del Imam Rida alayhi salam que dice que explica que en el Fatiha, en el marco del Salat diario, hay una confirmación de que esta es una revelación divina y ha sido enviada en consideración de los siervos de Dios, para enseñarles los modos de servirle, indicarles cómo alabar a su Señor y cómo declarar su obediencia a Él. Es un capítulo hecho especialmente al propósito de la adoración, y ningún otro capítulo se acerca al mismo en ese sentido. Todo el capítulo es un discurso divino revelado en consideración a sus siervos, de modo que puedan recitarlo cuando se disponen a adorar a Dios. Se divide en dos partes, una para Dios y la otra para el siervo. Contiene, a pesar de su brevedad, toda la sabiduría coránica. De hecho, también hay muchos hadices que hablan de que todo lo que está presente en el Corán está resumido en Suratul Fatiha. Donde quedamos, contiene, a pesar de su brevedad, toda la sabiduría coránica. El Corán es un vasto tesoro de verdades fundamentales, valores morales, y la más amplia Sharia o ley, la cual consiste en normas de adoración y relación mutua, como así también en los códigos civiles y penales. Además, es un valioso yacimiento de promesas y advertencias divinas, historia de los pueblos anteriores, parábolas, lecciones morales, etc. Pero a pesar de este amplio campo, todas sus enseñanzas pueden resumirse en 4 verdades fundamentales. Una es la unicidad de Dios, la misión de los profetas, la resurrección y la guía del género humano para su bienestar en este mundo como en el próximo. O sea, el programa o el sirat que nos va a conducir a la felicidad. Sirat al-Mustaqim. No hace falta reiterar que este capítulo contiene todas las realidades básicas en sentencias muy cortas, pero a la vez muy elocuentes. No estará fuera de lugar comparar la belleza, gloria y espiritualidad de este capítulo
usando en las oraciones musulmanas, por ejemplo, con el rezo de los cristianos. Dice que el Padre Nuestro, por ejemplo. Pondérese profundamente las enseñanzas contenidas en estas oraciones que se suponen revelación divina y véase la forma de servicio que ese ruego propone. Y bueno, hace una comparación acá con el término Padre, con Dios. Bueno, esto no vamos a entrar porque no vamos a hablar directamente del Fatiha. Esto es una salvedad acá que hace Allama Tabatabai que no... Muy bien. Del Imam Sadiq alayhi salam, para terminar con la ley de hoy de Ihdina Sirat al-Mustaqim, vamos a ver algunas narraciones. Del Imam Sadiq alayhi salam se cita que la vía recta, escuchen, le preguntaron por Sirat al-Mustaqim. Habíamos dicho antes, un hadith dice, Nahnu Sirat al-Mustaqim, nosotros somos la vía recta. Hay otro dicho también, dice, Sirat al-Mustaqim es Amirul Mu'minin, alayhi salam, el Imam Ali, alayhi salam. Otro dicho del Imam Sadiq, alayhi salam, sobre Sirat al-Mustaqim, dice, es el sendero al conocimiento de Dios. Y hay dos senderos, uno en este mundo y el otro en el próximo. En cuanto al sendero en este mundo, es el imam, cuya obediencia es obligatoria. Quien quiera lo distingue en este mundo y sigue su guía, marchará por el sendero que es el puente sobre el infierno en el otro mundo, es decir, el Sirat del día del juicio del Yawm al-Qiyamah. Y quien quiera no lo distingue en este mundo, su pie resbalará sobre ese puente en el próximo mundo y caerá en el fuego del infierno. Otro hadith, pero esta vez del Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, dice: no hay ninguna cortina o velo entre Dios y su prueba, ni hay nada que impida la prueba de Dios. Nosotros somos las puertas de Dios, la vía recta, el Sirat al-Mustaqim, el tesoro, ¿sí? o el centro de su conocimiento, y los intérpretes de su revelación, los pilares de su unicidad y el lugar de su secreto. Es decir, el Imam Sajjad lo que dice es, nosotros, Ahlul Bayt, nosotros los imames, ¿sí? Somos y todo lo que dijimos. No hay ninguna cortina o velo entre Dios y su prueba y su hujja, es decir, sobre los mismos imames, ni hay nada que impida la prueba de Dios. Nosotros somos las puertas de Dios, el Sirat al-Mustaqim, el tesoro de su conocimiento, los intérpretes de su revelación, los pilares de su unicidad y el lugar de su secreto. Muy bien. Bueno, citan aquí un hadith citado por Ibn Abbas que dice acerca del versículo Ihdina Sirat al-Mustaqim, di, oh grupos de los siervos de Dios, condúcenos al amor de Muhammad y de los miembros de su familia. Y bueno, hay otros hadices también que hablan de Sirat al-Mustaqim, y Sirat al-Mustaqim son Ahlul Bayt, son la familia del profeta alayhi salatu wassalam wa ala alihi. Bueno, ya más o menos hemos estado casi una hora, ¿no? Yo a veces no me doy cuenta, disculpen, y después se hace poco pesada la clase. Hay otro hadiz aquí. Al-Fudayl ibn Yasar dijo, pregunté a Abu Ja'far alayhi salam acerca de la tradición o del hadiz que dice no hay ningún versículo en el Corán que no tenga un exterior y un interior, y no hay ninguna palabra en el Corán que no tenga un límite, y cada límite tiene un lugar de vigilancia. Le pregunté cuál era el sentido del exterior y el interior. El imam dijo, alayhi salam,
Su exterior es su revelación y su interior es su interpretación. Algunas ya ha pasado, es decir, sucedió, y alguna no ha ocurrido aún. Corre, se desplaza como el sol y la luna, y cuando algo de ella llega a su lugar o momento señalado, sucede. Era costumbre de los imames de la casa del profeta aplicar un versículo coránico a todas las cosas en las que podían aplicarlo. Y esa costumbre era correcta y razonable porque el Corán fue revelado como una guía para el universo. Guía al género humano a la creencia correcta, a la ética correcta, a la acción correcta, y la cuestión de la creencia explicada por el Corán es verdad eterna. No se limita a un cierto tiempo o lugar. La virtud o vicio y las normas establecidas no se confinan a una persona o un período, sino que son generales y aplicables a todas las personas del caso y de la época. Las tradiciones, al explicar la esencia o fundamento de la revelación de cierto versículo, cuándo, por qué, acerca de quién o de qué fue revelado, no afectan su significado general. Aclaración, hay algo que se llama el Sha'ne Nuzul. Sha'ne Nuzul, ¿qué es? Es el por qué descendió una ley. Pero lo que está diciendo acá el autor, Allama Tabatabai, lo que está explicando muy bien, es que si bien ustedes saben que hay versículos del Sagrado Corán que hablan sobre situaciones que se dieron en el futuro. Por ejemplo, Ghulibat ar-Rum, ¿sí? O, por ejemplo, que hablan de situaciones pasadas, como cuando cuentan la historia, por ejemplo, del profeta Yusuf, alayhi salam. O que tienen que ver con cuestiones puntuales en la época del profeta, pasaba, sucedía algo y descendía una ley. Pero el Corán es eterno. Por lo tanto, los imames han enseñado, y ellos mismos lo utilizaban, y es lo que está contando aquí, utilizar cada aleya del Sagrado Corán para distintas ocasiones y para distintas razones, ya que cada versículo del Corán tiene una parte exterior, que es lo que fue revelado, y una parte interior. Esa parte interior también tenemos hadices, dice, abre 1000 puertas, que cada puerta hable 1000 puertas más, y que los poseedores de esa interpretación de cada ley coránica y de ese conocimiento profundo de cada ley coránica son el profeta y son los imames. Por lo tanto, todo el Sagrado Corán, más allá de las aleyas que descendieron por alguna cuestión aplicable a una época, también puede ser aplicable en general a todo. El Corán es un milagro vivo, ¿sí? Muy bien. Y es un mensaje para toda la humanidad y para todas las generaciones de los seres humanos. El Corán dice al respecto que Yahdi bihillah man ittaba ridwanahu. Dios dirige en el Corán a quienes buscan agradecerle por los caminos de la seguridad. Y eso es que es una escritura poderosa, excelente. Lo falso no viene a ella ni por delante ni por detrás. En otra ley coránica, Dios también dice, somos nosotros quienes hemos revelado la amonestación y somos nosotros sus custodios, ¿sí? Somos nosotros sus custodios. Esta ley ya significa que el Sagrado Corán está protegido por Allah subhanahu wa ta'ala de principio a fin. Es decir, no tiene ningún tipo de error y es un mensaje eterno también. Muy bien. Vamos a terminar hoy la clase acá para no hacerlo tan largo, inshallah. El viernes nos volvemos a encontrar con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya creo que vamos a ir terminando con lo que es la exégesis de estas aleyas del Suratul Fatiha y nos va a quedar creo que una clase más después para
ver, digamos, las mercedes que tiene Suratul Fatiha, leerla, cuáles son los efectos de leer Suratul Fatiha en el Salat, fuera del Salat, etcétera, etcétera, que eso va a quedar para una última clase con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, espero que no nos... Entonces, una consulta, estaba viendo, bueno, todo lo que fui tomando nota, y de la letra Malik y Yawmiddin, esa es la que me quedó un poquito incompleto, no, como que no le había entendido mucho y me di cuenta que estaba haciendo más tomado nota. ¿Podrías hacer una breve explicación? Sí, a ver, Gracias. vamos a ver qué dijimos. No está en los videos, no está, ¿no? Sí, pero es que recién me doy cuenta y la señora Jalil también tenía la misma duda que yo. Bueno, eso quedó bastante atrás ahora. Pero podríamos... A ver, espera, que tengo el tafsir acá. Porque se habló bastante, se habló del tema de la diferencia entre la lectura de Malik y Malik. Sí, Se habló, por ejemplo, de lo que es la posesión, ¿sí? Y la palabra Malek implica las dos cuestiones, poseer algo y gobernar sobre algo, y habla de una exclusividad de lo que sería el gobierno y ¿cómo se dice? La posesión del día del juicio y el gobierno del día del juicio. Hablamos de también la palabra din, que viene de Yawmiddin, del día del juicio, de la palabra dain, que viene de la palabra dain. Lo que podemos hacer es que mando en el grupo un resumen, inshallah, porque si no ahora tenemos que dar toda una clase de nuevo. Si te parece bien, inshallah. sí, muchas gracias. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, recuerden mañana la noche del 23, como dije al principio, la noche en la que el profeta no permitía que nadie se quede dormido en su casa, que despertaba a los que se quedaban dormidos, les mojaba la cara para que se levanten, les daba poca comida para que no estén pesados y se queden dormidos, aconsejaba estar despiertos a todos y pasaba la noche en vela junto a toda su familia haciendo las súplicas especiales la noche del 23 de Ramadán. Mucho insistía el profeta con esta noche. Así que también sabemos muchas narraciones que hay que hablan sobre la noche del 23. Hay una razón muy famosa que dice que quien no pudo en la noche del 19 y la del 21 hacer las súplicas, asistir a los lugares donde se juntan las gentes creyentes a hacer súplicas, que lo arrastren, si está postrado o en una cama, que lo arrastren en su lecho para que vaya a hacer la súplica. O sea que se le dio mucha importancia a la noche del 23 y piensen que es la gran oportunidad para hablar con Dios, para pedir todo lo que deseen y para que Dios, inshallah, responda a las súplicas, porque Dios responde las súplicas en esa noche sin dudas. No tengan dudas y pidan siempre, como digo yo, pidan pensando en que Dios lo posee todo y que Dios, como lo posee todo, lo puede dar todo y no hay ningún imposible para Dios. Todo lo que van a pedir, inshallah, si es bueno para ustedes, Dios se los va a dar. Que tengan mucho éxito, que Dios los bendiga mucho y no nos olviden en sus súplicas, inshallah. Muchas gracias, Sheikh. Muchas gracias, Sheikh. Gracias, Inshallah. Sheikh. Allah ma'akum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.